Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Pues segunda clase sobre la medicina, de la clase de filosofía. Segunda clase sobre la medicina, vamos a recapitular un poco a ver qué estamos haciendo y vamos a ver cómo seguimos avanzando, pues en estas circunstancias tan particulares en las que la clase de filosofía pues está implicadísima con la realidad. El efecto este del coronavirus, nuestro encierro y todo lo demás, la medicina en general como problema, pero aún más porque sabemos que nuestro tema sobre la medicina, aparte de aclararnos que pueda ser esta, arte o ciencia, y su lugar en el corpus aristotélico, que lugar ocuparía dentro de la clasificación de las obras de Aristóteles, el corpus realizado por Andrónico de Rodas, pues vamos a ver también precisamente que las implicaciones que tiene, dónde situar la medicina o qué cosa sea la medicina, pues tiene unas implicaciones prácticas de filosofía práctica o filosofía política, que viene a ser lo mismo. Y por tanto las decisiones políticas que han de tomarse frente a, por ejemplo, la pandemia del coronavirus. Este vendría a ser el problema. Bueno, entonces tras esta recapitulación, pues vamos a seguir avanzando en esta idea que estamos haciendo de la medicina, arte o ciencia, y como os poníamos en el vídeo anterior, la problemática sobre si no hay enfermedades sino enfermos. Y lo interesante es, por tanto, el caso individual, el médico como relación directa con el paciente, como terapeuta que cura a la persona individual y que por tanto tiene que tener pues un diálogo previo anamnético con él, tiene que recordar, tiene que saber su historial, tiene que ver su sintomatología, etcétera, etcétera. La relación médico-paciente de individuo a individuo. Frente a esto nos planteábamos la otra medicina, o otra rama de la medicina, o esta dicotomía entre lo individual y lo colectivo, que vendría a ser precisamente pues, el estudio, por ejemplo, de esta pandemia, y ponemos de ejemplo máximo los modelos matemáticos que parecen predecir o que pretenden predecir pues por dónde se va a extender el virus, a cuánta gente va a afectar, es decir, leer en cierta manera el futuro, tratando, por tanto, el asunto a la manera de la fisis, es decir, con una serie de reglas o de leyes de carácter físico-matemático que determinarían el futuro o la realidad. Esta es la problemática. Dentro de esta problemática podría ser simplemente pues, crear una separación entre las dos medicinas y, por tanto, por un lado, la medicina clínica o medicina del trato al paciente individual, que no se puede hacer, digamos, por decirlo así, por internet, o que no se puede predecir porque es tan multicausal, como decíamos, el asunto de la ética o de las ciencias humanas, de manera que cada individuo es un mundo, que se dice, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un mundo y, por tanto, no se puede prescribir una curación o unos métodos de salud universales que valgan para todo el mundo y que tuvieran unos resultados objetivos. Y, por otro lado, pues la matemática. Hoy mismo en el periódico, pues me encuentro una noticia de un grupo de trabajadores médicos y enfermeros de un hospital de Madrid que estaban tratando el coronavirus y que el titular era: nos enfrentamos a un virus que se desarrolla en cada persona de forma diferente. Bueno, pues esto en el periódico digo yo. Esto es, el día 3 de abril, y un virus que frente a cada persona de manera diferente. Pues entonces no es un solo virus. Esto podría ser, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos enfermedad a este virus y a cada uno actúa de una manera? Pues en cierta manera es cierto que el patógeno provocador de la enfermedad puede identificarse como COVID-19 y sus variantes. Sin embargo, esto no sería la enfermedad, esto sería un bichito que anda por allí, ¿verdad? Un virus, sea lo que sea eso. Y sin embargo, su caída o su extensión entre la población, cosa que no parece dudarse y que puede detectarse objetivamente, pues no implicaría una enfermedad determinada en la población, sino solo en algunos casos, y veremos a ver, ¿verdad? Parece que esto precisamente a la hora del tratamiento es fundamental y ya se estaba dando en otras enfermedades tipo el cáncer, que también son una, ¿verdad? El cáncer. Y sin embargo, pues los tratamientos de inmunoterapia y otros más modernos con células madre o lo que fuera, pues están haciendo el tratamiento del caso individual, del caso del paciente concreto con nombre y apellidos tal, que tiene tales costumbres, que tiene tal sintomatología, tal fisiología, etcétera, etcétera. Esta es la problemática. Frente a esto, entonces, podríamos simplemente separar y, por un lado, estudiar, en cierta manera, la extensión de una epidemia o una enfermedad similar a la manera en que lo estudiaríamos en la cabaña porcina, ¿verdad? Pues el tal virus que afecta a los cerdos o a las aves, ¿verdad? La gripe aviar. Y entonces el hombre es considerado aquí fisis totalmente, y en el corpus aristotélico aparecería, por tanto, la medicina dentro de las obras de física, en las partes de los animales, de las partes de las plantas, la física de los meteoros. Tenéis el esquema de las obras de Aristóteles. Si lo estudiáramos así, y lo estudiáramos, por tanto, como
como precisamente una extensión matemática o físico-matemática de carácter en el que no influye el individuo, como no en principio no estudiamos cómo la gripe aviar influye en tal o cual paloma, sino en general en la población de palomas, si lo estudiáramos así, esta enfermedad con respecto al hombre, pues la medicina caería en el corpus aristotélico dentro de las obras de Fisis. Sin embargo, cuando tenemos el estudio de la persona individual o la terapia o el arte médico, el ars médica frente a la persona individual, parece claro que entonces la medicina debería caer, por tanto, dentro de las obras de ética. Las obras de ética de Aristóteles, pues las tres éticas, o la política, o del ánima, es decir, o incluso la poética. Es decir, algo que afecta al individuo y en qué sentido también dentro de las obras de ética, por ejemplo, del ánima o de la psique, ¿verdad? Dicho en los términos modernos, la psique, en términos griegos, pues porque hay enfermedades psicosomáticas, porque el optimismo frente a la enfermedad o frente a una situación de estrés o esta situación, por ejemplo, de ahora de encierro es fundamental para la preservación del cuerpo y en general como norma y como frase a saber de sabiduría universal romana, ¿verdad? Mens sana in corpore sano. Mente sana en un cuerpo sano. Hay que mantener el cuerpo sano y entonces la mente estará sana, pero también viceversa, ¿verdad? Hay que mantener la mente sana porque si no enfermaría la mente y seguidamente el cuerpo. Esto es. Entonces aquí, precisamente en el arte médica, influirían los ensalmos, influirían el trato médico-paciente, la tranquilidad o lo que fuera que nos soporta el médico, influiría el diálogo médico-paciente y, por tanto, el conocimiento profundo de las motivaciones o de la inteligencia de lo que fuera del paciente, que sería importante a la hora de afrontar la enfermedad, afrontar la terapéutica o lo que fuera. Aquí, por tanto, ya podríamos decir, la medicina todavía tenemos esta duda de la situación como fisis o situación como ethos, como ética, ¿verdad? Si es una ciencia humana propiamente ética, entonces atiende al caso individual, es un arte en cierta manera y por tanto la medicina corresponde a las obras de ética del corpus aristotélico. Ya veremos qué implicaciones tendrá esto. Si por el contrario lo hacemos una obra de fisis y lo tratamos como se puede tratar a cualquier otro colectivo animal o de plantas, ¿verdad? Una plaga o lo que fuera, como se extiende el modelo matemático o lo que fuera, las leyes físico-químicas o lo que fueran con respecto a la temperatura, si el virus aguantará el verano, etcétera, pues en este sentido no parece hacer falta el individuo, sino los colectivos y este sentido de la libertad individual frente a la ley o lo colectivo, pues nos diferenciaba en el curso y algunas veces ya lo hemos planteado, pues la ética de la moral o la política y así en general. Y en este caso, las obras de ética frente a las obras de física en el corpus aristotélico. De todas formas, para seguir ahondando en esta problemática de la medicina, inmensa desde el punto de vista individual, porque implicaría, pues esto que dice Platón, el alma se alimenta de bellos discursos, pues vete a hacer ciencia con esto, ¿verdad? Interesantísimo, muy poético, el alma se alimenta de bellos discursos, pero ¿qué significa esto? Y claro, alimentar el alma o la psique parece que además cura el cuerpo, por lo tanto también el cuerpo se alimenta de bellos discursos. Bueno, dejamos aparcado un poco el problema de la ética para irnos a un problema que parece presentísimo, que si vosotros estáis siguiendo mis indicaciones, los telediarios, etcétera, etcétera, incluso veríamos, quiero hacer notar la problemática que surge, aunque nosotros lo situemos en el campo de la fisis. Es decir, estos modelos matemáticos que predecimos, el cálculo de millones de infectados o de muertos que habrá o de cómo afecta a determinadas edades, es decir, la medicina estudiada como fisis y el caso nuestro concreto del coronavirus y de nuestro encierro que provoca esto en la población, estudiado así en general, de tal manera que no vayamos al caso individual, sino al colectivo y que se estudia por medio de las leyes biológicas o físico-matemáticas, en este caso también la problemática es enorme. ¿En qué sentido es grande la problemática? Pues ya estamos viendo, los datos no son datos absolutamente fiables, se pueden interpretar, en el sentido que yo había dicho pues, a los alumnos de mi tutoría de ciencias, no los de letras, pero la clase vale para los dos, había dicho, en estos casos hay mentiras gordas y estadísticas. Claro, esto es. He dado por hecho que en China nos han mentido y nos han contado una milonga. Pero ¿cómo puede haber una mortalidad tan diversa en las cifras entre la mortalidad que está sucediendo en España o en el norte de Italia o en Madrid con respecto a la de Alemania, por ejemplo? Bueno, pues porque están tomando los datos diferentes.
Esto es así. El número de infectados, el número de contagiados, a quién se le hacen los test, a quién no se le hacen, ya vamos viendo entonces que no por reservarle a la físico-matemática o la biología este terreno médico queda exento de problemas metodológicos, de problemas de verificación de datos y de problemas de obtención de conclusiones y, por tanto, de problemas de argumentos bien construidos o de falacias. Hemos insistido mucho en el curso. De tal manera que nos encontramos a médicos o expertos, supuestos expertos, ¿verdad? Aquí otra vez las falacias, el principio de autoridad, los expertos dicen, expertos hay para todo, ¿verdad? Como hemos visto desde el escepticismo, expertos hay que opinarán una cosa y justo la contraria. Y tan válidos unos como otros. Por lo menos en palabras de Pirron de Ellis, los argumentos científicos que yo pueda sostener pueden ser contrarrestados con argumentos tan válidos como ellos y por una persona de tanto prestigio y con tanta capacidad como la que pueda tener. De tal manera que aquí no se puede imponer determinado dogmatismo y cuando se apela al argumento, no al argumento concreto, sino a lo que dicen los expertos, se está engañando. Así, literalmente. Se está engañando. Se hace demagogia, precisamente. Se pretende un principio de autoridad que no hay por qué reconocerlo, porque es una falacia de principio de autoridad. De usted el argumento y luego lo estudiamos, ¿verdad? Este sería el problema. Y aquí la unión, entonces, y este es el paso que vamos a dar y cómo vamos a ir saliendo del tema del conocimiento y del tema de definir la medicina dentro del corpus aristotélico al tema de la filosofía política o filosofía práctica. ¿Qué debe hacer aquí un gobernante para frenar el coronavirus? Pues parece que es esencial pues tomar decisiones prudentes, la frónesis, ya estudiaremos esto, el político no puede tomar decisiones apodícticas, no son inexcusables, no se puede apoyar exclusivamente en un criterio de los expertos, sino que tiene que atender a la oportunidad. Decía Aristóteles, no todas las ciencias o todas las disciplinas tienen el mismo grado de precisión y en el caso de la política, el político tiene que ser prudente y atender a la oportunidad, decía él, igual que el médico o el navegante. No puede regirse en normas universales y rígidas, sino que en cada caso y en cada situación tiene que tomar decisiones que por tanto no serán absolutas o indiscutibles, sino que serán prudentes o imprudentes. Bueno, para el próximo vídeo extendemos esta idea.